Arrancamos echándole un ojo a los números de Grupo Empresas Navieras S.A., GEN, al cierre del segundo trimestre de 2025. Vemos que sus activos totales ya superan los 1.500 millones de dólares y, bueno, el patrimonio también crece. Pero a ver, ¿qué historia nos cuentan estas cifras sobre su rumbo más reciente? Cifras interesantes para empezar. ¿Sí? Hoy vamos a meternos de lleno en los estados financieros consolidados intermedios de GEN, los del 30 de junio de 2025. Es un informe denso, preparado bajo normas internacionales, las NIF, específicamente la que rige los reportes intermedios. Y todo en miles de dólares. Ojo. Sí, claro, en la NIC 34. Y en dólares, sí. Exacto. Nuestra misión aquí es, digamos, sacar en limpio lo esencial. Ver cómo le fue a GEN en esta primera mitad del año, entender dónde están poniendo sus fichas en términos de negocios y qué detalles clave de su contabilidad o eventos recientes nos dan pistas sobre su estrategia. Todo basándonos únicamente en lo que nos cuenta este documento oficial. De acuerdo. Un análisis basado en la fuente primaria. Así es. Así que vamos a revisar la foto financiera general, después los resultados del periodo. Nos meteremos a fondo en el rendimiento por cada línea de negocio, que ahí hay sorpresas. Tocaremos puntos clave de las notas explicativas y, bueno, cerraremos con los riesgos y compromisos que mencionan. ¿Lista? Listo. Vamos a ello. Empecemos por esa foto general, el estado de situación financiera. A ver, comparando junio de 2025 con el cierre de 2024. Los activos totales subieron un poquito, de 1.496 millones a 1.528 millones de dólares. Un crecimiento moderado, sí. Los pasivos totales también subieron, pero menos, de 990 a casi 999 millones. Y el patrimonio, o sea, el capital propio, aumentó de forma más notable, de 506 a 529 millones. Exacto. Ese crecimiento de activos, aunque como dices moderado, es interesante. Si miramos dónde está el grueso del valor, sigue estando en propiedades, planta y equipo. Piensa en barcos, grúas portuarias, ese tipo de cosas con 719 millones, aunque bajó ligeramente. Lo que sí aumentó son los activos por derecho de uso, a 159 millones. Eso refleja cosas que arriendan, no que poseen directamente. Y un punto clave, la plusvalía o el goodwill, que saltó de 38 a casi 42 millones. Ah, ¿y eso qué implica usualmente? Pues esto casi siempre huele a compras recientes de otras empresas, algo que las notas de hecho confirman más adelante. Entendido. Y en los pasivos, las deudas, mencionaste un aumento ligero en el total, pero hay un movimiento interno que llama la atención. Bajaron las deudas de corto plazo, de 408 a 374 millones, y subieron las de largo plazo, de 582 a 624 millones. O sea, están cambiando deuda que vence pronto por deuda a más años. ¿Eso es estrategia? ¿Alivio financiero? ¿Qué te sugiere? Podría ser una mezcla, la verdad. Definitivamente sugiere una gestión activa de su perfil de deuda, eso seguro. Reducir las presiones de corto plazo, bueno, suele buscarse para dar más holgura financiera, ¿no? Vemos una caída fuerte en otros pasivos financieros corrientes y un aumento paralelo en los no corrientes. Ajá. Podría ser refinanciamiento, tal vez obtuvieron nuevos préstamos a mayor plazo o incluso renegociaciones. Además, fíjate, aparece una nueva deuda a largo plazo con entidades relacionadas, casi 6.5 millones, que antes no estaba. Dentro del mismo grupo. Exacto. Eso indica nuevas transacciones o financiamiento dentro del propio grupo empresarial. Interesante. Entendido. Ahora vayamos a los resultados. ¿Cuánta plata generó la operación? Mirando los primeros 6 meses de 2025 versus 2024. Los ingresos subieron bien, de 470 a 518 millones de dólares. Un buen aumento, sí. La ganancia operacional también mejoró bastante, de 41.7 a 52.8 millones. Y la ganancia neta final fue de 28.5 millones, un poco mejor que los 25.6 millones del año pasado. Sí, un avance. La parte de esa ganancia que va directo a los dueños de GEN fue de 19.6 millones. Claramente, el motor fue ese aumento en los ingresos. Pero aquí viene lo interesante. A ver qué te parece. A pesar de vender más, el informe principal dice que el costo de ventas bajó un poquito. Pasó de 379 a 377 millones. Espera. ¿Cómo? ¿Más ventas, pero menos costo de ventas?
Eso suena casi mágico. Sí, suena bien, ¿no? ¿El informe da alguna pista de cómo lograron esa eficiencia? ¿Mejores contratos, control de gastos, un cambio en el tipo de negocio que vendieron? No sé. El informe consolidado como tal no entra en ese nivel de detalle del cómo, lamentablemente. Podría ser una combinación de factores. Quizás lograron mejores tarifas de flete, optimizaron rutas, controlaron costos de combustible, o hubo un cambio en la mezcla de servicios vendidos hacia unos con menor costo asociado. Ya. Es un punto muy positivo. Muestra eficiencia operativa. Pero sí, es algo a observar si se mantiene en el tiempo. Y es bueno recordar siempre que la ganancia neta total se reparte. Una parte para los accionistas de Yen y otra para los socios minoritarios que puedan tener en sus diversas subsidiarias. Real, agencias navieras, agenciamiento, logística, opera aeropuertos y puertos bajo concesión y un cajón de otros. ¿Cómo aporta cada uno? Porque los números globales a veces esconden realidades muy, muy distintas. Y vaya si las esconden. Aquí es donde se pone interesante de verdad. Si miras los ingresos de los primeros 6 meses de 2025, logística es el rey indiscutible. Factura 248 millones, casi la mitad del total. ¡Wow! Muchísimo. Le siguen agenciamiento, 116M, luego puertos, 81M, el negocio de barcos armatorial, 67M, y bueno, muy por detrás aeropuertos con apenas 6M. Ok, logística domina en facturación. Pero, si volteamos la tortilla y miramos la ganancia, cambia todo el panorama. El negocio más rentable, por lejos, es armatorial, los barcos, con 19 millones de ganancia. En serio, el que menos facturaba de los grandes. Exacto. Le siguen puertos con 13.7M, después agenciamiento con 8.4M y logística con 7.9M. O sea, logística gana casi lo mismo que agenciamiento a pesar de facturar el doble. Justamente. Y aeropuertos, a pesar de sus ingresos, pierde 1.4 millones en el periodo. Ahí está la clave. Entonces, logística factura un montón, pero apenas deja una ganancia similar a agenciamiento. Mientras que armatorial, con muchos menos ingresos, es el que más utilidad genera. Eso dice muchísimo sobre los modelos de negocio, ¿verdad? Exactamente. Refleja mundos totalmente distintos. Armatorial implica tener activos muy caros, los barcos portacontenedores y tanqueros, que probablemente operan con contratos a largo plazo y márgenes más robustos, más sólidos. Logística, en cambio, puede ser un negocio de mucho movimiento, mucho volumen, pero con márgenes más apretados, quizás más competitivo. Y las concesiones, como las de puertos y sobre todo aeropuertos, bueno, suelen requerir inversiones iniciales muy fuertes, o pagos periódicos que impactan la rentabilidad, al menos al principio. Claro, tiene sentido. Es clave ver dónde están los activos. La mayor inversión está justamente en armatorial y puertos, reflejando esos fierros, como decías, naves y terminales. Las notas mencionan las empresas detrás. CMC es la naviera, Forward, TTP, ATI son los puertos principales y Agunza es como un pulpo, ¿no? Metida en agenciamiento, logística, aeropuertos y puertos. Fascinante esa dinámica interna. Ahora, los números grandes pintan un cuadro, pero los detalles en las notas al pie suelen contar la historia detrás de cámaras. ¿Qué grandes movidas o temas clave resaltan si escarbamos un poco ahí, en esas notas? Definitivamente. Más que listar notas una por una, quizás podemos agrupar lo que revelan en grandes temas. ¿Te parece? Perfecto. El primero es clarísimo. Expansión y adquisiciones. GN no se está quedando quieta para nada. Están apostando fuerte por crecer fuera de Chile, comprando empresas en España y, sobre todo, fíjate, en Estados Unidos, principalmente en el sector logístico. Ah, mira tú. Eso explica perfectamente por qué vimos aumentar la plusvalía al principio, ¿recuerdas? Cierto, el goodwill. Incluso detallan cómo asignaron el precio pagado en una compra específica en EUA, una llamada ARSS, identificando valor en su marca y en las relaciones con clientes. Eso es importante porque afecta cómo registrarán gastos futuros relacionados con esa compra. Entiendo. ¿Cuál sería el segundo tema? El segundo gran tema es la gestión activa de sus activos y contratos clave. No solo compran, también administran lo que ya tienen. Por ejemplo, consiguieron una extensión importante para operar el puerto de Valparaíso, TPV. Eso vale oro en ese negocio de concesiones. Claro, asegura ingresos futuros.
Y por otro lado, decidieron vender uno de sus barcos tanque, el MT Puerto Aysén, porque terminó su contrato de arriendo. Ya tenían una oferta formal al cierre del trimestre. ¿Y se sabe qué pasó con eso? Sí, de hecho, una nota posterior confirma que la venta se cerró ya después del 30 de junio, en septiembre, por un buen precio, $10.2 millones. Muestra agilidad. Bien. ¿Y el tercer tema? Y el tercer tema es cómo la contabilidad refleja estas estrategias y obligaciones. Aquí entran varias normas. Por ejemplo, la norma sobre arrendamientos, la NIF 16, tiene un impacto grande en su balance. Muestra más de 100 millones en activos y pasivos solo por este concepto. O sea, ¿alquilan muchas cosas importantes? Exacto. Nos dice que dependen bastante de alquilar activos clave, no solo de poseerlos. También aplican la norma de instrumentos financieros, NIF 9, para estimar posibles impagos de clientes, aunque dicen que el riesgo actual es bajo, menos del 1% de provisión. Y dentro de esos detalles contables, ¿algo más que pique la curiosidad? A veces en las notas sobre partes relacionadas o hechos posteriores saltan cosas interesantes. Sí, un par de detalles específicos que vale la pena mencionar. En la nota de partes relacionadas, además de las típicas transacciones entre empresas del grupo, que son muchas, mencionan un finiquito pagado al expresidente ejecutivo en enero de 2025. ¿Ah, por cuánto? Por $44,000. Es un dato puntual, pero que está ahí registrado en las notas. Y lo de la venta del barco MT Puerto Aysén, que se confirma como hecho posterior, es relevante porque muestra, como decía, agilidad para desinvertir cuando un activo ya no calza estratégicamente o termina su ciclo útil para ellos. Bien visto. Ahora, con tanta actividad, expansión internacional, activos caros, seguro que hay riesgos asociados. ¿Qué es lo que más parece preocuparles, según su propio informe? Identifican varios, claro, pero podemos agruparlos para entenderlos mejor. Primero, los riesgos financieros puros y duros. Aquí destacan dos principalmente, las tasas de interés y el tipo de cambio. Lo clásico en empresas globales. Exacto. Tienen una parte importante de su deuda a tasa variable, especialmente la naviera CNC, que tiene casi todo variable. Eso los expone si las tasas globales siguen subiendo. ¿Y cómo se protegen? Dicen que usan derivados financieros como swaps de tasas de interés para cubrirse. Básicamente, son como seguros para intentar fijar la tasa que pagan y reducir la incertidumbre. ¿Y qué tan efectiva es esa cobertura? ¿Es un escudo completo o solo parcial? El informe dice que los usan para mitigar la exposición, pero no cuantifica el nivel exacto de cobertura. Es una práctica común, pero bueno, siempre hay un riesgo residual, no es una protección total generalmente. Entiendo. También gestionan el riesgo de tipo de cambio, buscando que sus ingresos y gastos en dólares o euros se compensen naturalmente, y usando otros derivados si es necesario. Y el riesgo de liquidez, de quedarse sin caja para pagar a tiempo, lo manejan con proyecciones de flujo, aunque la tabla de vencimientos de deudas muestra que tienen pagos importantes concentrados entre 1 y 5 años vista. Hay que estar atentos a eso. Ok, riesgos financieros controlados pero presentes. ¿Qué más? Luego están los otros riesgos, más operacionales o del entorno. Mencionan el riesgo de daños a sus barcos o puertos, lógicamente. También los ciberataques. Dicen estar actualizando sistemas ERP, lo cual es bueno. Temas sociopolíticos en los países donde operan, que siempre es un factor. Y el cambio climático, que cada vez se menciona más. Sí, es un riesgo transversal. Y también el riesgo de que los clientes no paguen, riesgo de crédito. Pero como dijimos antes, lo ven bajo por ahora, con esa provisión pequeña. Tiene sentido. Y para cerrar el cuadro completo, ¿hay esqueletos en el closet o compromisos financieros muy pesados? ¿Algún juicio complicado o condiciones de préstamos que debamos tener en mente al analizar a GEN? Sí, la nota sobre contingencias y compromisos es importante. Definitivamente hay que echarle un ojo. Hay algunos puntos clave ahí. Primero, litigios. La subsidiaria naviera CMC tiene un par de frentes abiertos con el Servicio de Impuestos Internos de Chile. Problemas de impuestos. Sí, por temas de años fiscales anteriores y también por la deducción de un pago que hicieron. Están en apelación en la Corte Suprema. También está metida, junto a otras navieras, en una demanda colectiva por temas de libre competencia ante el TDLC. ¿Y qué dice la empresa? ¿Están preocupados? En todos los casos, la empresa dice que tiene buenos argumentos para defenderse. Y fíjate, no ha reservado dinero por si pierde. O sea, no ha registrado provisiones contables para esto. Eso es una apuesta. Es una señal de confianza en su posición,
pero claramente son asuntos pendientes que podrían tener un impacto financiero si los fallos finales son adversos. También mencionan una disputa sobre una antigua concesión de pasajeros en Valparaíso. Ok, litigios a seguir de cerca. ¿Qué más? Segundo, los covenants financieros. Esto es crucial en cualquier análisis de deuda. Son las reglas o condiciones que les ponen los bancos o los tenedores de bonos. Tienen que mantener ciertos ratios financieros, como por ejemplo, un nivel de endeudamiento versus patrimonio por debajo de cierto umbral. ¿Y los cumplen? El informe detalla estos ratios y, lo importante, dice que al 30 de junio los estaban cumpliendo todos con holgura. Eso es una buena señal de salud financiera y de que no están, digamos, al borde de incumplir sus obligaciones de deuda. Pagaron unos bonos antiguos, Serie A, y ahora tienen otros vigentes, Serie E, con sus propias reglas que también cumplen. Eso da tranquilidad. Y tercero, las garantías. Es muy común en grupos empresariales. GEN actúa como aval de muchas de las deudas de sus subsidiarias, por ejemplo, para comprar barcos. Y a su vez, hay acciones de las propias subsidiarias puestas como garantía para préstamos de la matriz o de otras filiales. Es una red de respaldos mutuos, digamos. Perfectamente claro. Entonces, si hacemos un resumen rápido para tener la foto completa, Grupo Empresas Navieras muestra crecimiento, sobre todo en patrimonio, en esta primera mitad de 2025. Mejora sus ingresos y su ganancia operativa, con esa interesante y algo sorprendente eficiencia en costos que comentamos. Sí, ese punto del costo de ventas es llamativo. La clave parece estar en sus segmentos. Logística factura muchísimo, pero armatorial, los barcos, da más ganancias por dólar vendido. Estratégicamente se ve una apuesta fuerte por la expansión internacional en logística vía adquisiciones, mientras gestionan activamente sus activos principales, como concesiones y la flota de naves. Una gestión dinámica del portafolio, sí. Y financieramente parecen manejar bien su deuda y cumplir sus compromisos, los covenants, aunque tienen esas contingencias legales, sobre todo fiscales, que habrá que mantener en el radar. Así lo ves tú también. Exacto. Basándonos puramente en este informe intermedio, ¿qué es lo que tenemos? GEN se proyecta como un grupo diversificado, dinámico que está creciendo y reconfigurando activamente su portafolio. Las compras fuera y la venta del barco son ejemplos claros de eso. Los indicadores financieros clave parecen sólidos y bajo control, lo que da tranquilidad sobre su capacidad para cumplir obligaciones, más allá de esos litigios pendientes que, como bien dices, son el principal foco de incertidumbre a seguir. Habrá que ver cómo se resuelven. Queda flotando una pregunta interesante después de revisar todo esto, ¿no? Con las adquisiciones recientes empujando fuerte hacia la logística internacional, que factura mucho pero rinde menos por dólar ingresado, y por otro lado el negocio naviero tradicional siendo el campeón de la rentabilidad, pero quizá con menos crecimiento reciente en ingresos. ¿Hacia dónde crees que se inclinará la balanza estratégica de GEN en el futuro? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Seguirán apostando por el volumen y la expansión geográfica en logística, buscando sinergias? ¿O buscarán potenciar aún más la rentabilidad del negocio armatorial, que es el que les da más margen? Un dilema interesante para una empresa con un portafolio tan variado. Sin duda será interesante ver sus próximos movimientos. Y con esa reflexión sobre el futuro estratégico de GEN, cerramos esta exploración de sus estados financieros intermedios al segundo trimestre de 2025. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer como siempre.